El Museo de Bellas Artes de Sevilla alberga hasta el próximo mes de marzo una exposición dedicada al escultor jiennense Juan Martínez Montañés. Se trata de uno de los exponentes más destacados de la imaginería barroca en la transición de los siglos XVI a XVII, y su legado, la trascendencia de su trabajo, supera los límites de las obras que firmó. El título de la muestra, Maestro de Maestros, deja clara la influencia que el dios de la madera tuvo sobre lo más destacado del panorama escultórico español, en una época en la que se tallaron algunas de las obras, sin duda más relevantes, de la escultura devocional. Que después de las grandes exposiciones en torno a la figura de una de las figuras capitales de nuestro barroco, del pintor Bartolomé Esteban Murillo, teníamos ya la ilusión desde hace tiempo de dedicar una gran exposición a escultura, y qué mejor manera que hacerlo con motivo de este aniversario, con sin duda la figura más destacada en la escuela sevillana, pero también uno de los grandes hitos de la escultura del barroco europeo, como es Martínez Montañés. El museo hasta ahora había prestado poca atención a la escultura. En el panorama también de la historiografía artística, la escultura había ocupado en estas últimas décadas un lugar un poco menor que la pintura, que ha despertado mucha más atención. Y dentro de también el comercio artístico ha facilitado que la escultura forme parte del centro de atención del panorama internacional de los museos y del comercio. Es decir, la escultura estaba esperando este momento. A eso se une que Martínez Montañés es un escultor de una talla absolutamente excepcional, que se cumple su centenario, el 450 aniversario de su nacimiento, en el 2018, y se empiezan las celebraciones por este hecho. El museo tiene capacidad de generar proyectos de gran interés, de generar proyectos de investigación, proyectos de exposiciones, con todo lo que llevan aparejado de actividades divulgativas, de actividades educativas, que a su vez suscitan un enorme interés de un público, de una clientela creciente, y que nos tiene que animar a seguir en esta línea de ir creando actividades y exposiciones, porque efectivamente enseguida tienen una respuesta muy positiva del público. Fundamental el equipo, o sea, sin trabajo en equipo, sin un equipo ilusionado, sin un equipo con ganas, es muy difícil abordar proyectos que tengan resultados de este tipo. Y afortunadamente en el museo hay un equipo humano con la experiencia, con la vocación, con la ilusión, que es ese plus, que nos permite llegar a niveles que a lo mejor en un comienzo nosotros mismos imaginamos. Para dar cuerpo a esta exposición hay un antecedente muy claro, que fue la exposición inaugurada por la Diputación de Jaén en Alcalá la Real, lugar de nacimiento del artista, en el año 2018. Faltaba la exposición en su lugar de trabajo, donde desarrolló toda su actividad y donde se establece un punto básico para la Escuela Barroca de Escultura, que es Sevilla. A la hora de valorar cuál es nuestra capacidad para conseguir los préstamos, hay que tener en cuenta quién son los propietarios, ¿no? Por eso recabamos la colaboración de la diócesis, y desde un principio la respuesta fue muy generosa, ya digo, a nivel institucional y también incluso a nivel personal de quienes están allí al frente de la responsabilidad de la diócesis y de su patrimonio, y esa colaboración ha hecho posible que el museo como institución
donde tanto los restauradores como los conservadores nos hayamos implicado, de acuerdo también a nuestras funciones dentro del museo, en la realización y la organización de la exposición. Desde que en un principio se ponen en contacto con la archidiócesis, la organización de esta exposición, bueno, pues nos ponemos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, a disposición de todo lo que se necesite. Hay que subrayar también la implicación personal en este proyecto de don Juan José, el arzobispo de Sevilla, que nos instó y nos animó pues a colaborar en todo lo que se pidiera para con este proyecto del Museo de Bellas Artes de Sevilla. El contenido de la exposición viene definido por dos factores. Uno, aspirar a la mejor calidad de las tallas que salieron de la gubia de Montañés. Y en segundo lugar, a que su estado de conservación lo más correcto posible permitiera que el espectador apreciara la calidad de la talla de la obra y, por tanto, la valía del artista. La exposición se divide en tres secciones. La primera de ellas se compone de los principales encargos, entendiendo como encargo un conjunto amplio de piezas que desarrolla Martínez Montañés a lo largo de su carrera. La segunda sección de la exposición se compone por esas grandes imágenes devocionales que tienen por sí mismas un sentido, o sea, no forman parte de un gran conjunto, o bien formando parte de un conjunto tienen esa singularidad. Ahí están obras como la primera obra documentada y conservada, que es el San Cristóbal del Salvador, o también hay una obra muy singular que es el San Jerónimo, que preside el monasterio de San Isidoro del Campo, cuyo retablo fue realizado por Montañés. Ahí hemos establecido una comparación con el San Jerónimo de Torrillano, está por supuesto el San Jerónimo de Montañés, y también una pieza que guarda relación con estas, que es el Santo Domingo Penitente. Bien, y en tercer lugar, la tercera y última sección de la exposición se componen por las grandes aportaciones desde el punto de vista de la iconografía de la obra de Montañés, es decir, las Inmaculadas, la infancia con el Niño Jesús, los crucificados. Martínez Montañés es una figura de tamaño colosal que todavía estamos conociendo, pero que, claro, tiene una enorme influencia. O sea, Martínez Montañés exporta a América en 1603, en Lima hay, y no solo en Lima, sino en Perú, en Bolivia, o sea que en su momento, bueno, Montañés fue salvando las distancias, pero valga la comparación, fue el Messi de su momento. Fue el Miguel Ángel del siglo XVII. Es decir, establece los cánones de la escultura en el mundo occidental en ese momento. Martínez Montañés es que él capta a la perfección esa intención de la Iglesia del momento para crear imágenes llenas de unción, es decir, capaces de establecer una relación con el fiel que la está contemplando. Eso es que está en el momento que se hace la imagen. Yo creo que siguen evidentemente conservándolas hoy. Son imágenes de tal calidad que aún hoy, por supuesto, están cumpliendo esa función evangelizadora y catequética, ¿no? Todas las obras que hay en esta exposición pues nos hablan de algún aspecto o nos ayudan de alguna manera a contemplar nuestros misterios de la fe, ¿no? Montañés es un escultor que no era muy bien conocido, porque había errores de atribución, había y también una necesidad de restaurar muchas piezas para que se pudiera contemplar cómo era verdaderamente Montañés, tanto en su forma como en su color y como en una serie de recursos que solo se pueden ver de cerca. Aquí, aunque no era el objetivo, era básico poder ver bien la obra de Martínez Montañés. Como consecuencia de ese conocimiento, pues bueno, poner sobre la mesa que hay una necesidad de reconsiderar la escultura andaluza, a Martínez Montañés y todo ese mundo, una necesidad de conocimiento, de profundizar en todo ese contexto, modos de trabajo, policromía, bueno, los derechos y las obligaciones de cada uno de los miembros de los gremios
implicados en la construcción de un retablo o de una talla, en fin, que hay en distintos niveles, pero lo que se ha facilitado sobre todo es el dar a conocer y recordar la necesidad de profundizar en su conocimiento. La exposición se titula así precisamente Maestro de Maestros, porque es verdad que él va a fijar unas iconografías que van a quedar como arquetípicas, podríamos decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí está la imagen del Niño Jesús del Sagrario, de la Sacramental del Sagrario, que si bien no es la primera imagen de Niño Jesús, porque ya hay antecedentes en el arte sevillano, pero él sí que consigue fijar, digamos, esa iconografía, tanto que pues a día de hoy, si alguien piensa en un Niño Jesús, va a pensar en un Niño Jesús montañesino, similar al que tenemos aquí, ¿no? O con la Ciguecita, por ejemplo, con la Inmaculada pasa igual. Lo que hace Murillo con las Inmaculadas en pintura, que todo el mundo pues piensa inmediatamente en una Inmaculada y va a pensar en una Inmaculada de Murillo, es lo que hace Montañés con la escultura. No es tampoco el que va a crear esta iconografía, pero sí el que de alguna manera la va a fijar y la va a elevar al máximo rango, ¿no? Es la oportunidad de ver lo que supuso la escultura y las figuras tan importantes de escultura, de escultores y también de esos pintores que colaboraron con ellos y ver todo el conjunto, lo que supuso en aquel momento la gran Sevilla del barroco. Y tener la oportunidad de verla en una institución que además, como sabéis, tiene el propio edificio, aporta una belleza extraordinaria y contextualiza mucho estas colecciones, que a fin de cuentas en su gran mayoría proceden de instituciones religiosas. La posibilidad de dar a conocer la figura de Montañés, que es un genio en su momento, en un ámbito donde todavía la imaginería vive, los imagineros, escultores, tallistas, cada denominación tiene lo suyo, me parece que es una ventaja inconmensurable. O sea, ya no hay nadie en Roma que trabaje como trabajó Miguel Ángel, pero sí hay gente hoy en Sevilla, en Andalucía, que quiere trabajar y que trabaja con los mismos medios y las mismas técnicas con las que trabajó Montañés. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Pues yo invitaría a que esta exposición no se vea solo desde un punto de vista cultural, artístico, que lo tiene indudablemente, sino para los que somos cristianos que la veamos desde esa mirada de fe que sea capaz de descubrir todo lo que Montañés es capaz de decirnos a partir de su obra, ¿no? Todo lo que su obra nos habla de Dios y cómo nos lleva a Dios también.